Apreciados amigos y hermanos y hermanas, qué placer poder estar con ustedes nuevamente para compartir el estudio, el repaso de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9 y el tema es el conflicto cósmico. Un tema muy importante, relevante en comprender los designios del amor y la justicia de Dios. Pero antes de dar inicio a esta lección, quiero presentar al panel de esta ocasión. Tengo al pastor Luis Fernando Manrique, mi mano derecha. Pastor, bienvenido. Un placer estar con usted aquí. Y también a mi mano izquierda, el pastor Edward Smith. Pastor, bienvenido al panel. Un placer. Gracias, muchas gracias. Estamos entonces para entrar en la lección y voy a pedir al pastor Smith que nos dirija en oración y al pastor Manrique que nos lea el versículo, texto clave de esta lección. Ok, oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque siempre he puesto esto en mi corazón de que tú mandas las lecciones que necesita tu pueblo escuchar en el momento preciso. Amén. Muchas gracias, Señor, por esta convicción que tú trabajas a través de tu Santo Espíritu en los que escriben las lecciones y cómo estas lecciones pueden ser de mucha ayuda a tu iglesia en este momento, Señor. Gracias por este espacio que nos das para poder analizarla, repasar la lección, estudiarla y compartir con nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan de diferentes países y que ellos también puedan, Señor, a seguir aprendiendo mucho más de tu palabra. Muchas gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos en esta lección tres ideas fundamentales, básicas, importantes que queremos desarrollar. La primera lección, el primer tema es el conflicto cósmico no es una batalla de dos poderes iguales, de dos poderes omnipotentes, no. Es una diferencia. El lado del bien de Dios es el lado poderoso, el omnipotente, el que es superior. Y está el lado del mal, el lado del enemigo, pero no es igual al poder de Dios. El segundo punto que vamos a analizar en la lección es el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios. Están o son parte de ese conflicto, son actores en el conflicto. Y finalmente, el tercer punto es la resolución del conflicto cósmico no puede ser hecho prematuramente, no puede llegar a cumplirse o a quitarse o a vencer el bien sobre el mal antes de que se haga un desarrollo completo del mal. Así que esto vamos a analizar a lo largo de esta lección. Y para dar inicio vamos a ir a este versículo de memoria nuevamente que queremos enfocar. Pastor. Claro que sí, el texto de memoria, muy conocido por todos, Génesis 3:15. Ujú. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Muy bien. Gracias, pastor. Esta es la lectura de la lección sobre este tema fundamental, el conflicto iniciado en este momento, en ese inicio en Génesis. Y pensamos allí, ¿no es cierto? Muchos que cuando analizan esta parte de la palabra de Dios, cuando comenzamos a leer que desde el inicio, desde el conflicto entre el bien y el mal que hubo en la tierra, con el problema de la tentación y la caída de Eva y de Adán, por supuesto, Dios presenta allí que esa enemistad que habría en la raza humana, esa enemistad que habría a lo largo de la simiente del hombre, tendría un desenlace en el momento en el cual el Señor tendría que herir, ¿no es cierto?, la cabeza del que inició ese conflicto, esa parte del mal. Ahora bien, muchos cristianos hoy en día, apreciados pastores, no creen en esta ideología de un conflicto cósmico. Ven este versículo, piensan que simplemente es una historia o refleja más o menos lo que sucede en la vida del hombre. Tal vez algunos dan hincapié a que es simplemente una metáfora, una parábola, algo por el estilo. Pero muchos cristianos hoy en día, creyentes en Cristo, no creen en la idea del conflicto cósmico y rechazan por completo este concepto de una pelea, un conflicto entre el bien y el mal. ¿Por qué, queridos pastores, es esta ideología muy peligrosa? Rechazar el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto cósmico.
El conflicto entre el bien y el mal es la base de la teología cristiana y la base de la teología adventista también. Cuando nosotros leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, Ujú. en Génesis comienza el conflicto Sí. con la caída del hombre en pecado, seducida a Eva por Satanás, y el conflicto termina con el desenlace final cuando ahora el hombre es redimido y obtiene vida eterna Ujú. gracias a Cristo Jesús que muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que todo lo que vemos en la Biblia está en el marco del conflicto cósmico. Si nosotros sacamos ese marco, pues entonces eh, eh, muchas de las cosas que enseñamos como teología de nuestras creencias dejarían de ser como tal. No tendría sentido la creencia del juicio, porque el juicio lo que hace es juzgar precisamente a Ujú. Satanás, a sus ángeles y a los hombres que siguieron las ideas que permearon sus vidas y que finalmente los llevaron a la destrucción, a la perdición. No tendría sentido, por ejemplo, la creencia fundamental del santuario, cuando en el santuario se enseña que se necesita la limpieza de pecados, y Mm. bueno, el santuario terrenal enseñaba esa limpieza de pecados en el día del Yom Kippur, que no es sino una ilustración de lo que sucede desde 1844 en el santuario celestial, donde se da la limpieza o la purificación de ese santuario, ¿verdad? Y luego todos esos pecados pues serán puestos sobre Azazel y allí, bueno, ustedes conocen la historia, luego vendrá el milenio y el fin se destruye para siempre. Lo que quiero decir con esto es que muchas de las creencias, puse dos fundamentales, pero hay muchas otras, pues Mm. no tendrían sentido si no vemos toda la Biblia desde el marco del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pero también hay que agregar algo más, porque el contexto general de la escuela sabática está hablando acerca del amor de Dios. Entonces, cuando hablamos del conflicto de los siglos, una de las perspectivas importantes que nosotros debemos resaltar es el amor de Dios. Cuando podemos ver el origen del bien y el mal, todo lo que se implica esa batalla y cómo el amor de Dios está involucrado en todo eso. O sea, yo quiero imaginarme por un momento, quitar de mi mente el tema del conflicto de los siglos. No podría ni explicar acerca del amor de Dios. Después, más adelante, veremos algunas cositas en la lección con este aspecto del amor de Dios a través del conflicto de los siglos. Otro aspecto importante del conflicto de los siglos, que es un tema que tenemos que tomarlo muy en cuenta, es el aspecto escatológico, porque en el conflicto de los siglos se puede ver el desenlace final Mm. de todo lo que estamos nosotros viviendo, el desenlace final de la historia del ser humano, el papel de la humanidad también en medio de este aspecto del conflicto de los siglos y muchas otras cositas más que no queremos mencionar desde ahorita porque la lección abarca todos esos aspectos. Amén, pastor. Y es en realidad el asunto, ¿no? Satanás, o mejor dicho, bueno, Satanás ha tratado de influenciar en la gente, en líderes cristianos, la idea de que no es real, que no existe, con el fin de llevarnos a un engaño, a pensar de que esto del conflicto entre el bien y el mal realmente no trae consecuencias en nuestras vidas. Es decir, si yo soy malo, pero a la final Dios es tan bueno, puedo llevar a la idea de que Dios no me va a llevar a cuentas de ninguna cosa. No existe, no hay necesidad de juicio. Y tampoco puedo apreciar la dimensión del amor de Dios, porque en realidad, si el diablo no existe y solamente una idea creada para asustar a la gente, ¿no? Y pienso de que no hay consecuencias por mis actos equivocados, voy a tener una falsa experiencia a la luz de la palabra, no voy a creer la palabra, voy a llegar a tener conclusiones equivocadas. Salvo quizás el aspecto de algunos pasajes en la Escritura que quizás se han usado para tratar de dar la idea de que la idea del mal, del diablo, no es real. Algunos, inclusive los judíos, no creen así tampoco. En realidad la Biblia sí nos habla específicamente de que hay una persona, hay un ser, hay Claro que una sí. persona que fue fundamental en el inicio del mal. Ujú. Como ustedes lo mencionaron, ambos mencionaron el tema del conflicto cósmico, ¿no? Vamos a ver esto a la luz de lo que Jesús nos dice en el libro de Mateo. Vayamos al libro del domingo. Y Cristo usó una ilustración, una parábola, para dar una claridad de por qué sí es el conflicto real y quién es el autor o el enemigo de esto, ¿no? Del hombre, el enemigo de lo bueno. Vayamos, por favor, a la Mateo 13 y tal vez, no sé si el pastor Smith nos puede leer. Por supuesto. Mateo 13, del 24 al 27. 13 del 24 al 27. Muy bien. La palabra de Dios dice en Mateo 13 y el versículo número 24 al 27.
Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Gracias, pastor. Vemos tres actores en esta parábola, ¿no es cierto? Está el dueño del terreno, el hombre, Que siembra buena semilla. que tiene buena siembra- semilla, los siervos que hacen esta obra, Ujú, pero también hay otro, que es el enemigo ujú. del dueño. Y ese tercer elemento, este tercer personaje, este tercer actor de esta historia, presenta una narrativa que nos dice el Señor Jesús, simboliza a alguien, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿qué nos dice quién es este personaje? ¿Quién es este individuo, este enemigo del Señor? Bueno, la misma Biblia nos presenta quién es el enemigo. La palabra del Señor muestra luego la aclaración de la parábola del sembrador. Y entonces, cuando ustedes van en el mismo Mateo capítulo 13 y encontramos a partir del versículo 18, a partir del versículo 24, cómo la parábola del trigo y la cizaña viene a ser Explica. explicada, encontramos el versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quién pues? Vayamos y la arranquemos, ¿verdad? En el capítulo 13. Y luego vamos ahora a mirarla, pasemos para ver ahora del versículo 36 en adelante, donde está la explicación. Y entonces dice el verso 37, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ujú. Versículo 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y dice el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Ujú. Ujú, La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces está claro aquí que hay un conflicto entre el Hijo de Dios, Dios mismo, y el diablo. Un conflicto entre Dios y sus ángeles, porque aquí los segadores son los ángeles, y entre Satanás y sus demonios Ujú. o sus ángeles caídos, ¿no? Vale la pena destacar también aquí que la cizaña, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una semilla que cuando se siembra en sus primeras etapas se asemeja al trigo en su Mm. crecimiento, Ujú. pero realmente es maleza, pero se asemeja al trigo. ujú. Es dañina, no es comestible Mm. y daña los cultivos. Incluso su semilla o la harina de ella podría llegar a ser venenosa. Así que la cizaña no es nada agradable, no es nada bueno, pero en sus primeras etapas pareciera Mm. semejante al trigo. Ujú. ¿Quién está sembrando esto? Lo está sembrando el mismo diablo y escuchen esto, para crear confusión. Pareciera que al principio no se dan cuenta que Ujú. lo que está sembrado en el campo es Ujú. cizaña, Ujú. porque se parece al trigo. Pero en la medida en que va creciendo, se dan cuenta que hay diferencias. Y esas diferencias, pues ahora muestran que lastimosamente está sembrado algo que hace daño. Sin embargo, hay algo interesante. Ya definimos que es la cizaña, que es algo parecido al trigo, que no es trigo, que Ujú. hace daño, que es veneno. Claro. Pero también lo otro interesante es que se mantiene creciendo al lado del trigo hasta el momento de la siega. Porque si se corta antes, podría dañar el trigo, Claro, podría dañar la buena semilla. Ujú. Ustedes saben, las espigas crecen juntas. claro. Si intentan arrancar Ujú. una espiga mala, pues eso podría también dañar las espigas buenas. Ujú, Lo mejor es esperar a que llegue el momento, cosechar, ujú, separar, ujú, la cizaña quemarla y ujú. el trigo pues que pueda ser aprovechado. Esto nos deja ver que el conflicto entre el bien y el mal, mientras haya existencia de pecado en esta tierra, pues existirá. Mientras el hombre esté en esta tierra, existirá. Ujú. Pero va a llegar un momento que es el día del juicio, cuando los ángeles vengan a recoger Y la se- buena semilla, a que finalmente se decidirá qué es trigo y qué es cizaña. Qué tremenda Claro. ilustración. No, y tenemos el grato privilegio como adventistas de poder contar con el espíritu de profecía
y en su explicación, cómo ella da todo lo relacionado al conflicto de los siglos. Ujú. Uno de los libros que a mí me llama mucho la atención es el libro llamado Patriarcas y Profetas. Sí. Por supuesto. Y también el libro del Deseado de todas las gentes, también en sus primeros capítulos hace una mención sobre el conflicto de los siglos. Porque la pregunta que hacen en el versículo 28, en la parábola, dice así, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, pero ¿quieres pues que nosotros vayamos y la podamos Claro, cortar? claro. Entonces, cuando uno lee Patriarcas y Profetas y Reyes, uno sabe muy bien de que pues, el enemigo trata la manera de poder hacer un contrato, de poder engañar a todos los ángeles, y empieza ese conflicto. Y entonces se cuestiona y dice, ¿por qué Dios, sabiendo, por qué no lo eliminó completamente allí? ¿Por qué hubiera extirpado el pecado desde ese momento? Y entonces, si hubiese habido daños colaterales, hasta la lección Correcto. menciona la palabra, daños colaterales. ¿Por qué? Porque entonces hubiera dado argumento hacia todos los seres creados de decir, bueno, Dios es un Dios injusto. Recuerden que esas eran las acusaciones que el diablo hacía contra Dios, que Dios es un Dios injusto, que crea leyes que el ser humano no puede, los seres creados no pueden cumplir, que Él es malo, que es perverso. Entonces, al momento de poder venir los siervos y querer de una vez extirpar la maldad, entonces no se hubiese visto realmente las intenciones que estaban del lado del enemigo, y hubiese sido la acusación que le estaba haciendo contra Dios, hubiese sido muy perjudicial. Por eso es que la palabra dice daños colaterales, ¿no? Claro. Entonces Dios permite entonces ahora que exista ese conflicto para que al final todos podamos llegar a comprender, al punto que siempre hemos tratado, el amor de Dios. Ujú. Amén, amén. Que podamos comprender de que Dios es amor, que quiso rescatar aún al enemigo, pero el enemigo tomó decisiones, tomó su decisión, se apartó, y él ya tomó su decisión, pero al final el mal se va a acabar. Así que quisiéramos nosotros ahorita mismo acabar con la maldad, sí, quisiéramos ya ahorita mismo, pero Dios ha permitido esto para que siempre comprendamos nosotros su amor. Amén. Sí, el hecho que no se acabe con el mal ahora o Ujú. no se haya acabado antes, no quiere decir que Dios sea indiferente al mal. Correcto, Ujú. El asunto es que no es el momento. no es el momento. Ahora, tenemos que aprender a confiar en Dios por fe y saber que Él tiene un momento correcto para cada cosa. Debemos todavía llamar al pecado por su nombre, Sí. decirle a la gente lo que es pecado. Debemos, pues, enseñar la verdad. Debemos aplicar disciplina con amor. Sí. Pero debemos saber que va a llegar un momento en la historia en que finalmente el pecado desaparecerá. Pero no puede ser desarraigado prematuramente, por lo que ya el pastor Ujú. Smith acaba de explicar con detalle. Importante esa declaración, incluyendo también este aspecto de que a la final de cuentas, quien desarraiga o quita el pecado es o la cizaña, es una obra que Dios dirige directamente. O sea, no es el hombre, no estamos llamados a nosotros tomar en nuestras manos la autoridad para decir, bueno, ahora voy a quitar la cizaña, Ujú. es mi obra, es mi Ujú. responsabilidad. No. Ujú. Como usted menciona, pastor, acaban ustedes ambos de mencionar, el aspecto es tener que saber de que si quitamos o nosotros nos ponemos esa obra no nuestra, vamos a causar daño prematuro, vamos a causar daño colateral, vamos a Ujú. causar quizás destrucción de quienes son para Dios sus espigas, sus verdaderos trigo. Entonces tenemos que tener cuidado de no asumir un rol que no es nuestro. Ahora bien, con esto, vayamos a analizar el aspecto de el origen del conflicto. Sabemos que en el cielo se originó, pero vamos a ver el origen del conflicto en la tierra, En la tierra. que es más importante en relación a lo que nosotros tenemos que lidiar en nuestra vida aquí, en la tierra. ¿Dónde se originó el mal en la tierra? ¿Cómo se originó el conflicto en la tierra? ¿Cómo se trajo un conflicto cósmico, un conflicto que se inició en el cielo con una rebelión de Lucifer y quienes creyeron su engaño, su mentira? ¿Y cómo se inició eso en la tierra? Vayamos al libro de Génesis, ¿no es cierto? Ya leímos esto en la lectura de la lección, pero en Génesis 1:31 Ujú. leemos esta declaración de la palabra de Dios en cuanto a cómo se hizo, ¿no es cierto?, la tierra, cómo Dios creó la tierra, cómo Dios hizo este planeta cuando se formó. Dice allí, y vio Dios
todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Después de que Dios había hecho los 6 días de la creación, todos los elementos visibles, todo fue hecho, fue hecho bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que según Génesis 1:31, este planeta, esta tierra, un mundo creado era bueno. No había imperfección, no había nada malo en él. Ujú. Pero ahora sí, ¿qué pasó? ¿Cómo se perjudicó? ¿Cómo se dañó este lugar, este paraíso? Porque no era solamente el Edén, el paraíso era toda la tierra, era hermosa, era perfecta. ¿Qué sucedió allí? Vamos a Génesis 3, 1 al 7. Tal vez, Pastor Manrique, nos puedes leer este texto allí del Génesis 3, 1 al 7. Con gusto, pastor. Vamos a leer Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. En esta descripción del origen de la caída, del mal en la tierra, vemos igual aquí 3 elementos o 3 autores o 3 actores en esta historia, en esta parte. Ujú. Tenemos la mujer, Ujú. que es pues Eva, tenemos una serpiente y tenemos un árbol que era una prueba de lealtad a Dios, que era el fruto. De esos 3 elementos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el elemento malo? ¿Era el fruto el malo? ¿Era el fruto el problema? ¿Cuál de esos elementos, cuál era el origen del mal? ¿O dónde estaba el mal en sí mismo? En la serpiente. No estaba en sí mismo en el fruto en sí, porque dice la Biblia que el fruto era bueno. Dios puso eso como una lección, una forma. No es que el fruto le daba en ese momento un veneno y le mataba. No es que en ese momento comía el veneno y la fruta estaba envenenada. Era una prueba de lealtad. Ujú. Pero el pecado estaba originado en Satanás, que le trajo esa tentación, esa oportunidad a la mujer de caer. ¿Qué podemos decir al respecto sobre este tema? ¿Cómo es Satanás, cómo Lucifer, cómo Satanás en este caso ya, no Lucifer, Satanás entra a través de la serpiente a la mujer? ¿Qué es lo que él hace para llevar a la Claro, mujer claro. a dudar? Yo creo que agradecemos a Dios por la Biblia porque si hay frases que uno no entiende, uno puede seguir estudiando un poquito allá, un poquito aquí. Y en el libro Apocalipsis se nos menciona quién es la serpiente. En este caso, todos conocemos que es Satanás. Ahora, a mí las palabras que siempre me han llamado la atención de esta historia, que por supuesto, él al principio, la serpiente da una mentiras a medias. Yo estudié contabilidad y me decía mi profesor en una clase que se llama cálculos. Él decía, cálculo matemático, decía, toda media verdad es una mentira. Correcto. Correcto. Entonces, al principio dice, con que Dios os ha dicho, entonces hace una media verdad, pero era una mentira en sí. Luego, pues ustedes bien saben, le dice, no morirás, esa ya es otra mentira más grande, pero lo que más me llama la atención es cuando está en el deseo que quería el enemigo, que tenía él en el cielo, y ahora quiere implementarlo en el ser humano. Cuando en el capítulo 3 y verso 4 le dice, el capítulo, Génesis 3 y el versículo número 5, sino sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ujú. Entonces, ese deseo del enemigo de querer el poder de Dios, pero no su amor. Querer la autoridad de Dios, pero no todo lo que Él puede hacer con sus seres creados. Y ese mismo deseo que Él tenía allá en el cielo es el mismo deseo que se le pone
al ser humano, aunque Dios ya había dicho que ellos eran creados del polvo, eran creados por aliento de vida y que eran un ser viviente, pero el enemigo dice, no, yo quiero que ustedes tengan lo que yo no pude tener, ustedes puedan ser como Dios. Ese se lo implementa en el corazón a ellos. Y yo creo que allí es donde nosotros vemos la raíz misma de ese deseo, de ese conflicto que tenía el enemigo con Dios. Mm. El hacer preguntas es una gran habilidad. Oh, claro. Y la mejor manera de intervenir en algunos momentos, por ejemplo, cuando estás en juntas, en reuniones, es haciendo preguntas inteligentes. Pero también el hacer preguntas lleva a la gente a sembrarle dudas, a que la gente pueda cuestionar situaciones. Las preguntas son fundamentales a lo largo de la Biblia. Y ustedes van a encontrar que Jesús, cuando le hacen preguntas, responde Con otra pregunta. con otra pregunta. En algunos casos. En En muchos algo, casos. sí, claro. Pero lo que quiero decir es que el tema de las preguntas es un asunto fundamental. Y noten aquí que lo primero que habla Satanás con Eva es haciéndole una pregunta. Ujú. Claro, una pregunta que estaba torciendo Claro. la palabra de Dios Ujú. para poder hacer que finalmente ella dudara de Dios, ¿no? Y entonces cuando lo vemos aquí en Génesis, y quiero hacer énfasis para que quede claro, y entonces dice el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí está, lo primero que le dice es una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ujú. Ahora, le está diciendo algo que Dios nunca dijo, Mm. está usando una Parte, mentira. parte. Y ¿saben? La mujer tenía claro eso, porque ustedes se dan cuenta que la mujer le responde corrigiendo lo que Satanás Claro. está diciendo. Pero el gran problema es que la mujer comenzó a hablar con Satanás. Y la mujer, antes de hablar con Satanás, se acercó a donde no debía acercarse. Y la pregunta, pues, ustedes la conocen, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miren, la primera vez que alguien me ofreció a mí licor, yo no fui adventista toda mi vida, ¿no? Así que tuve en el mundo un tiempo, pero recuerdo que mis amigos, cuando tenía como 12, 13 años, me dijeron, ¿y quién te dijo a ti que tú no te puedes tomar una cerveza? Y yo me puse a pensar, Ujú. ¿y por qué crees tú que es malo tomar cerveza? Estoy diciendo las preguntas que me hicieron mis amigos, ¿no? La primera vez que fumé me dice, ¿y qué problema hay con que tú fumes? O sea, noten que las preguntas Ujú. comenzaron a poner duda en mí. Ujú. Eso es la habilidad que Satanás tuvo aquí. Por eso, seamos cuidadosos cuando alguien quiere poner dudas. Debemos hacer respuestas correctas. Eva tenía la respuesta correcta. Y Eva respondió correctamente, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios no dijo eso. Podemos comer de todos los árboles del huerto. El asunto es que ella siguió discutiendo con el que le está sembrando dudas y Claro. siguió sembrando nuevas dudas. Mira, cuando tú tienes claro algo, quédate en lo que tú crees, Ujú. Ujú. sostén tu punto de vista y no te apartes, porque luego, ahora, finalmente te prestaste una conversación donde pudiste caer en problemas. Nuestro concepto acerca de Dios debe ser el mismo siempre, Ujú. y de las verdades de Dios deben ser el mismo Dios, Ujú. deben ser siempre las mismas. Mi recomendación es, si tú tienes conceptos claros de Dios, Claro. no te prestes a que te Bien. siembren dudas. Ujú. Si te siembras dudas, responde con un escrito está, pero no te pongas frente al error Claro. ni Claro. te expongas. Y pastor, lo que me llama también la atención es que al momento en que ellos se dan cuenta que están desnudos, Adán y Eva hacen cosas que todavía también nosotros hacemos, porque el pecado entró y nosotros lo hacemos. Y les voy a explicar por qué. Yo siempre cuento, pastor, de que cuando yo era niño, yo estaba jugando pelota en mi habitación. Y entonces la tiraba la pelota a la pared, reviraba la pelota en el aire, y yo le pegaba con la cabeza y caía en la cama. A mí, mi gozo más grande para mí como niño era caer en la cama. Pero había una ventana. Y mi mamá me dijo desde la sala, mi mamá estaba viendo la televisión. Entonces desde la sala mi mamá escuchó y me dijo, Edward, hasta me acuerdo del grito, cuidado con el vidrio, no lo vayas a quebrar. Y yo le dije, no mamá, no lo voy a quebrar. Y después me dijo una palabra, yo soy de Guatemala, que para nosotros significa mucho. Vaya pues, ese solo, vaya pues, es que si la llego a quebrar,
Olvídese. Atente a las consecuencias. Consecuencias. Atente a las consecuencias. Entonces yo tiré la pelota varias veces y en una de esas salté, le pegué y la pelota quebró, o sea, llegó a la ventana y se quebró la ventana, pero no se quebró con grandes, así que se hizo añicos, pero sí se rajó, Claro. cayó un pedazo y todo. Entonces yo cuento siempre esta ilustración cuando hablo acerca de esto, porque yo hice lo que Adán y Eva hicieron. Que en primer lugar, pregunto yo siempre al público, ¿qué creen que hice? Y todos me gritan, se escondió debajo de la cama. No, antes de esconderme debajo de la cama, ¿qué hice? Es tratar de poder enmendar el error. Porque Adán y Eva vienen y se ponen hojas de higuera con tal de poder minar y cubrir su desnudez. Y lo que yo hice fue tratar de buscar tape, pastor, tape, para poder venir y tratar la manera de pegar los pedazos de vidrio, Claro. el tape. Después que yo vi que no había una solución, que lo que ya me estaba era cortando, entonces ahora esconderme, porque mi mamá va a venir. Yo sabía que mi mamá había escuchado, yo sabía que yo, pero yo quería resolver el problema y después esconderme debajo de la cama. Y después debajo de la cama empezar a crear un montón. ¿A quién le echo la culpa? Le echo la culpa a la pelota, le echo la culpa, no sé, ¿a quién le echo la culpa? Y es interesante que mi mamá no se levantó. Mi mamá solo estaba esperando de que yo fuera con ella y decir, mamá, quebré el vidrio, perdóname. Mm. Pero Mm. yo no lo hice porque tenía miedo y me escondí, pensando que mi mamá iba a llegar. Yo le digo a las personas, y lo digo en este momento también, que muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo hoy en día. Cometemos el error, queremos buscar nuestras propias soluciones. El matrimonio está hecho pedazos y no, yo voy a salir adelante, yo lo voy a salir, yo me metí a esto, yo voy a sacar. Cuando deberíamos de acudir a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos perdone, para que Dios nos restaure, y nosotros lo que estamos pensando rápidamente es no, el castigo, y eso es lo que quiero llegar. Lo que hace el Señor cuando va con ese encuentro con Adán y Eva es darles una promesa. Y ahí es donde quiero tirar ahorita en este momento la chibolita, la papa caliente acá, porque hay mucho para poder hablar en esta lección. La promesa de Génesis 3:15. Amén. Y ahí les dejo yo porque pudiese hablar más, pero ahí en Génesis 3:15 se encuentra la primera profecía, pastor, de la Biblia, la Sí. promesa. Y antes de escuchar las consecuencias, Él nos quiere dar una promesa. Exactamente, pastor. Vamos justamente a leer Génesis 3:15. Ujú. Este pasaje es, sin lugar a duda, la primera vez que se presenta el Evangelio después de encontrarse el pecado, el mal en la tierra. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el Evangelio, el protoevangelio, o sea, es el primer momento que se presenta el Evangelio en la Escritura. El primer versículo que nos habla de una promesa. Y tú mencionaste bien, Pastor Smith, en el sentido de que antes de Dios hablar de las consecuencias, ¿no es cierto? O tratar de traer a las personas a sus experiencias, Él trata de mostrarnos esa promesa, nos trata de mostrar esa camino. bendición, ¿no es cierto? El camino a seguir. Primero, cómo Él va a poner en orden las cosas para tratar el problema del pecado en la tierra, ya que Satanás trajo el problema del pecado a la tierra. Lo hizo al hombre participante del mal. Correcto. Logró Lo involucró. lo involucró, ese objetivo triste, nefasto, pero es la realidad. Sufrió el hombre la caída por su desobediencia al precepto de Dios. Bien, viendo esto, vamos a, no sé si quieren acatar algo sobre la idea de este Bueno, punto. Génesis 3:15 es la primera promesa mesiánica. Tremendo. Se promete que vendría el Redentor, el Mesías, que le aplastaría la cabeza a Satanás, aunque él moriría al calcañar, que está representado en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Ujú. pero finalmente Jesús resucitó para garantizar la redención de la humanidad, pero también es la primera promesa de redención, Sí. diciéndole al hombre que tendría la La primera promesa de oportunidad, redención. tenía la oportunidad de poder alcanzar salvación. Se anuncia al futuro Salvador en esta promesa, pero también es la primera confrontación directa entre el bien y el mal, Correcto. porque ahora está el Señor diciéndole a Satanás las consecuencias de su error y cómo finalmente pues esto
llevaría a este gran conflicto, ¿no? Bueno, el conflicto había comenzado en el cielo, pero ahora estamos hablando del conflicto en la tierra, pero cómo se desenlazaría este conflicto en la tierra. Así que por eso se llama protoevangelio. La palabra proto significa primero, el primer evangelio, la primera buena noticia. La palabra evangelio, buena noticia, proto, primero, evangelio, buena noticia. La primera buena noticia es que Cristo... El orden a mí me llama la atención, pastor. Primero presenta la solución y luego se presentan las consecuencias. La solución es Jesús, Claro. Génesis 3:15. Quitemos Génesis 3:15 de la Biblia y no hay esperanza para el ser humano. Solo Quitemos Génesis 3:15 de la Biblia y no hay razón de existir en esta tierra. No tendríamos propósito, no tendríamos. Génesis 3:15 es la primera profecía de la Biblia, pero es que es lo más a destacar en el capítulo número 3. Génesis 3:15 me muestra lo que Jesús iba a hacer por nosotros. El ser humano tendría que haber muerto en aquel momento. Ujú. Una vez me preguntaron por qué Adán y Eva no murieron en ese momento cuando comieron del fruto. Porque Jesús se presenta ante el Padre y dice, yo voy a dar mi vida por ellos. Y en Génesis 3:21 se menciona de que ellos fueron vestidos con pieles. Y para que haya pieles tuvo que haber muerto un animal. Y para que sepamos de qué animal, Apocalipsis 13, versículo 8, dice que el animal que fue muerto fue un cordero. De ahí es que Génesis 3:15 me presenta la solución. ¿Que hay consecuencias del ser humano? Sí, pero no es porque Dios sea malo, sino porque nosotros decidimos tomar ese camino. Y es así porque Génesis capítulo, en realidad desde el 1, cuando presenta Dios la creación, habla de la santificación del sábado, como Dios hizo día de reposo, y presenta también a la creación del hombre, le da la libertad a comer de todo, excepto este árbol que tenía esa prueba de lealtad a Dios. Y nos demuestra entonces, a lo largo de esa experiencia, especialmente el capítulo 3, nos presenta de que Satanás, la serpiente antigua, Lucifer, ¿no es cierto?, que se convierte en serpiente antigua, en Satanás, este ser ya tenía enemistad con Dios, ya estaba en oposición a Dios, ya había el conflicto iniciado, y por eso vayamos a ver el origen del conflicto en el cielo, ¿no es cierto? Y eso se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 19. Vamos brevemente ahí a ver en Ezequiel Do- 28, 12 al 19, Dos, Pastor Manrique. dos libros del Antiguo Testamento. Sí, Isaías 14 Isaías 14, y correcto. Ezequiel 28. Correcto. Que yo me lo aprendí así, mientras que lo estaba buscando el pastor, yo me lo aprendí. 14 más 14, 20. Por eso que nunca se me olvida. Isaías 14 y después Ezequiel 28. Ya tiene... Es fácil. Exacto. Ezequiel 28, desde el 12 al 19, dice Dios en su palabra: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Esas son palabras de Dios y nos presenta una de las narrativas de la forma como Satanás o como Lucifer se enemistó, se rebeló contra el cielo. ¿Qué nos puede decir este aspecto acerca de dónde se originó el pecado? ¿En qué forma se originó? ¿Cuál fue lo que motivó a este ser creado que era perfecto, que era hermoso? ¿Cómo es que él
de acuerdo a la Escritura, se corrompe. ¿A través de qué proceso? Bueno, yo quisiera hacer énfasis en algunos aspectos de la lectura que tuvimos. Una de ellas es el versículo 17. Ujú. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mm, Enaltecerse podría usarse como sinónimo de enorgullecerse. ujú, Y aquí vemos que por eso el orgullo es el primer pecado y también es el más grande de los pecados. mm, Porque el orgullo fue lo que surgió en Satanás. ¿Cómo? Eso es un misterio, es el misterio de la iniquidad. No sabemos cómo en un ser perfecto como él surgió el orgullo, pero surgió el orgullo, ¿verdad? ujú, Era una de las, digámoslo así, de las posibilidades de libre albedrío que Dios da a sus criaturas, claro. que alguien pudiera experimentar algún sentimiento Ujú. como esto si lo experimentó Lucifer. Ahora, ese orgullo fue lo que lo llevó a enaltecerse. Ujú. Incluso, como lo dice Isaías 14, incluso el querer llegar a ser igual a Dios. No obstante, el punto aquí es que él se sentía más que otros. Su hermosura lo hacía que pudiera resplandecer, verse más que otros. Su sabiduría, el sentirse más que otros, hasta el punto de querer proponer un sistema mejor que el que Dios tenía para los ángeles del cielo. Mm, Mm, Es bueno que entendamos, y vamos a entrar en eso ahora, que Satanás no, él sabía que no era mayor que su creador. Satanás sabe que la lucha que tenía era una lucha ideológica, tenía que presentar sus ideas ante los ángeles ujú, y esas ideas pues ahora llevarlas ante, ante este grupo para que pudieran mostrar que él podía ofrecer quizás un mejor gobierno, un mejor liderazgo que el que Dios ofrecía. Pero él sabía que él era creado mm, Ujú. y él sabía que por encima de él estaba el creador, pero quiso presentar esta nueva ideología que finalmente terminó con la expulsión de él en el cielo. Ahora, ¿por qué es importante destacar eso? Para que nosotros sepamos que a veces queremos comparar esta lucha, ¿verdad?, entre el conflicto entre el bien y el mal, como si Satanás se pusiera al mismo nivel. Sí, él quiere ponerse al mismo nivel de Dios, pero él sabe que no lo tiene y que la lucha la tiene perdida y que las profecías de la Biblia pues ya han predicho su destrucción. Es bien curioso porque cuando yo era niño siempre me presentaron el enemigo pues de rojo, Cachos. con cachos, Cola y con tridente. cola. Después me lo han presentado hoy por hoy. En las películas lo presentan con una gran batalla, así con armas. No sé, usted, todo lo que estamos nosotros infestados con las películas. Pero cuando leemos la Biblia, vemos que el conflicto que tuvo, que el conflicto cósmico, como lo Ujú, veremos más detallado acá en la lección el día jueves, y quiero leerlo como dice aquí, es una disputa en torno al carácter de Dios. claro. Un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, Ujú. en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno o amoroso, porque hay una palabra que en hebreo solo aparece ahí en Ezequiel 28, dice, a causa de tus contrataciones, o en otras palabras es a causa de tus tratos. Entonces empezó a hacer un trato, y esa palabra tiene una raíz en el libro de Levítico que es no andarás chismeando. Entonces, por causa de su lengua, de poder estar quería poner en mal a Dios, se puso a hablar con la tercera parte de los ángeles y engañó a la tercera parte de los ángeles, difamando, hablando mal sobre el carácter de Dios. Mm, Y creo que ese es un punto que debemos siempre resaltar cuando hablamos del conflicto. Y gracias por decirlo, porque para todos los que nos están viendo, yo quiero decir que la difamación, Ajá, la crítica, la crítica, la murmuración son murmuración. pecados delante de Dios. Y todo eso se origina en el primer pecado, que es el orgullo. Y por eso es que Jesús dice que, que el Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. por supuesto que sí. El aspecto de cómo Lucifer se revela en el cielo
cómo es Lucifer llega a tener en su corazón ese orgullo, ese egoísmo, el deseo de usurpar la adoración que solo Dios merece, el deseo de usurpar el lugar de Cristo, Ujú. tener envidia, celos del Hijo de Dios. eh, Eso se vio reflejado aún más o mantiene ese sentido aún en la tierra, a pesar de que fue rechazado y fue sacado del cielo. Si vamos nosotros al libro de Marcos, o Mateo, también Mateo, vamos a Mateo, mejor dicho, Mateo 4, del 1 al 11, tenemos la manera como el Señor tuvo que tener un conflicto con Lucifer, con Satanás, aquí en la tierra, cuando estuvo aquí él como ser humano. Y nos dice la palabra allí que él es llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, ser tentado. Y vemos que Satanás viene a Cristo después de tener 40 días de ayuno, 40 días de estar afligiendo, preparando su corazón, su mente para lo que vendría como su proceso de ministerio. Vemos allí que Lucifer se acerca a Cristo en el momento que tiene hambre, que está débil, a ofrecerle, ¿no es cierto?, una salida a su necesidad humana, pero haciéndole nuevamente hincapié a la idea de dudar de la palabra de Dios. Al igual que al inicio, con la mujer, con Eva, Satanás lleva siempre o quiere llevarnos a dudar de lo que el Señor ha dicho. Y parte de lo que quiere hacer Él es llevarnos a tener la idea de que podemos no solamente dudar, pero a la final poner nuestro afecto, nuestra dirección, nuestra adoración hacia Él, Ujú. como hizo con los ángeles. Los ángeles que engañó en el cielo, al final tomaron Ujú. esa parte. Vamos a seguirte, tú eres nuestro líder, adoramos lo que tú nos dices. Básicamente es el concepto. Satanás quiso hacer esto con Cristo inclusive. Pastor, a ese punto queríamos llegar. Y es que lo que Satanás quiere hacer es hacer que los seres humanos duden del carácter de Dios, Claro. que Claro. duden de Dios. Hay mucha gente que duda de Dios, Sí, que por qué estas calamidades si es que Dios existe, que por qué murió mi hijo si es que Dios existe, que por qué. La gente duda de Dios y eso es lo que Satanás quiere sembrar, esas dudas. por supuesto. Y eso es lo que precisamente hace aquí. Si tú eres hijo de Dios, así comienza la primera tentación, ¿no? En Mateo 4. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro. Eso es lo que él quiere, ¿no? Llevarnos a la duda. Y todo eso se explica a través del tema del gran conflicto. Porque cuando hay preguntas como existenciales, ¿por qué si Dios es amor permite que estas calamidades y por qué pasa esto? Claro. La mejor forma de explicarlo es a través del conflicto de los cielos. Desde luego. Y además, quiero agregar aquí que hay algo fundamental para poder enfrentar las tentaciones como las que Jesús enfrentó, porque no sé si a mí me llama poderosamente la atención que el que lo llevó al desierto fue al lugar de la tentación, fue el mismo espíritu. Claro. Entonces, tenía que pasar momentos como este para dejarnos esta enseñanza, para Claro. que esto quedara registrado y para que nosotros supiéramos que es posible vencer la tentación con la ayuda de Dios, con un escrito está. Amén. Ahora, el dato a destacar en estas tentaciones es la intención del enemigo de llevarlo a la parte más alta, que mirara todo Pináculo del templo. para que postraro Ujú. pudiese adorarlo. Pero La- está hablando, sí, de la tercera tentación. de la tercera tentación. Entonces, llevarlo para que mirara todo el lugar. Mira todo lo que está acá. Si tú te vienes y me adorares, todo esto será tuyo. Miren, el tema de la adoración es el tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De hecho, el Claro. mensaje de los tres ángeles es el punto específico. Es temer a Dios y darle gloria porque a la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel. Jesús dijo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El tema de Daniel 3, cuando hablamos acerca de la estatua hecha de oro y se sonaba la trompeta y todo tipo de instrumento, y que cuando se postren con el objetivo de adoración. El punto de la adoración es otro punto a destacar en el tema del gran conflicto. Por supuesto que sí. Y de alguna forma u otra, tenemos que llegar a la entender a este conflicto, que este conflicto no es contra no es necesariamente carnal de hombre a hombre, en realidad no es así. No. Efesios 6:12 nos dice claramente que el conflicto que tenemos es, y voy a leer,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las Ujú, tinieblas de ujú. este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay que entender esto de que la adoración no es solamente decir, bueno, voy a adorar, a hacer un culto, un tipo de servicio religioso para Satanás. Ujú, Porque mucha gente dice, pero yo no nunca he adorado a Satanás. O sea, ¿cómo es ujú, eso? Yo jamás voy a adorar al diablo. ujú, Pero en realidad es de quién eres súbdito, de quién tú eres el siervo, o de Dios o de Satanás. Si tú dices, bueno, yo no soy súbdito de nadie, no puedes estar en término medio. Por naturaleza vas a ser súbdito, vas a ser siervo de Satanás. Ese es el asunto. Y por eso necesitamos salir o ir a Dios, mejor dicho, o sea, ir al Señor para poder ser librados de este yugo, de esta servilismo, esa servidumbre a la carne, a Satanás, que nos lleva a tener enemistad con Dios. Y por ende, quien no sirve, quien no adora, quien no escoge, libre albedrío, quien no escoge adorar a Dios, servir a Dios en verdad, en espíritu y con su corazón, quien no hace esa elección es automáticamente relegado a ser siervo o adorar a Satanás. No hay dos opciones, no hay más de dos opciones. O adoras a Dios o adoras al enemigo. Y esa es por decirlo así, el meollo del asunto, ¿no? El por qué el Señor nos da este evangelio desde el inicio, que hablábamos del inicio, el evangelio de poder tener enemistad entre la serpiente y nosotros. De lo contrario, estaremos sujetos a este ser, ¿no? Satanás siempre está buscando su propia gloria, Ujú. porque eso es lo que mueve el orgullo. Las claro. personas Claro. orgullosas quieren ser alabadas por otros, tomados en cuenta por otros. De paso, ojalá no sea malentendido en esto que voy a decir, pero muchos usan las redes sociales motivados por el orgullo, ¿no? Claro. Claro. El orgullo los motiva porque quieren ser alabados, Conocidos. exaltados, seguidos, conocidos, famosos, etcétera, etcétera. Y por eso es un pecado tremendo. Dios te libre. Y pienso que las redes sociales son una bendición para compartir el evangelio. Lo estamos haciendo ahora mismo aquí. Ahorita mismo lo ¿cierto? estamos haciendo. Pero que no caigamos en la trampa del orgullo. Ahora, es lo que busca es la gloria. Claro. Busca que se le adore. Él ya sabe que no, él tiene claro que no puede vencer a Dios. Claro. Lo tiene claro. Y tiene claro que tiene poco tiempo. Tiene claro que tiene poco tiempo, pero tiene claro que el haber involucrado a la humanidad en el conflicto es la manera como le hace daño a Dios. Por supuesto. Es la manera como puede probar que su tesis, la misma tesis que tuvo en el cielo, tiene seguidores. ¿Y cuál es la tesis? Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios al que no quiere obligarnos a guardar su ley. Correcto. Y entonces alguna gente aquí se molesta, no es que Dios quiere obligarnos a esto, es que Dios quiere que hagamos las cosas como Él quiera. Y entonces le está mostrando a Dios, mire, aquí tengo una gran cantidad de personas que me siguen y que mi tesis sí es correcta porque me siguen. Claro. Es la manera como Él quiere llevar a la gente al engaño y al error. Por ende, tenemos que entender que esta naturaleza de este conflicto, vayendo ya al día de jueves y concluyendo, no tiene, como usted mencionó, Pastor Manrique, no tiene que ver con el aspecto de si es Satanás igual que Dios. Sabemos que es inferior. Dios lo ha declarado. Pero tenemos que entender de que es un conflicto en el que ningún ser humano puede escaparse de él. Así tú quisieses no ser parte, eres parte, porque naciste en esta tierra y estamos sumidos en este conflicto entre el bien y el mal. Y Dios desea darnos y nos ha dado de su gracia, de su palabra, del conocimiento de la verdad para salir de salir, mejor dicho, unirnos al lado victorioso, al lado que vence, al lado que va a poder heredar la vida eterna. Pero el juicio, el asunto está en juicio, entra de juicio quién es Dios y su carácter. ¿Cómo estamos viendo al Señor? Si vemos que hay cristianos que creen que Dios es amor, o lo dicen de labios, pero no creen en su ley y no ven amor en la ley de Dios. No dan cuenta de que la ley de Dios es el trasunto realmente del amor que el hombre debe tener hacia Él, tanto para Dios como para el prójimo. Es decir, no miran el aspecto de su carácter correctamente y Satanás quiere destruir. Así que queremos invitar a los amigos, a nuestros seres que nos están mirando, a quienes están allá observando, a seguir conociendo más del Señor, a buscar la verdad en su palabra, unirse
a este lado maravilloso que es la victoria que está en Cristo Jesús y a través de esa unión, de esa comunión con el Señor, alcanzar el objetivo para el cual Él nos ha dado la promesa de tener enemistad y poder vencer a Satanás. Que Dios te bendiga y te permita unirte a Él y ser parte de su pueblo es tu deseo y oración.